Los esteros de Liberá son un lugar único de la Argentina. Es un lugar que engaña los sentidos. Si uno vuela como los pájaros, le parecerá una planicie surcada por riachos y arroyuelos. Pero no es así. Todo es agua. Todos son pastos anegados, lo que lo convierte en un estanque de agua que es más grande que cualquier lago del país. Y la verdad es que no hay otro lugar tampoco donde el visitante podrá ver más fauna salvaje que en el Liberá. Esto es debido a la fundación de Douglas Tompkins y su mujer. Así fue que Corrientes recuperó un atractivo turístico sin igual y han logrado darle vida a los pueblos que rodean al espejo de agua, que han recuperado el estilo de vida antiguo y la gastronomía ancestral que viene desde los tiempos en que estos suelos fueron habitados por guaraníes y algunos pocos curas jesuitas. Aquí en los esteros sobrevive el idioma y las costumbres y también algunos sueños frustrados, como el del antiguo hotel casino de la ciudad de Empedrado, que fuera llamado la Mansión de Invierno, instalado en su momento para la clase pudiente de la Argentina, al estilo del casino de Montecarlo, y que ahora está abrazado, ruinoso, por la selva impiadosa. Corrientes es dueña de una rica historia del idioma guaraní, de una danza propia como el chamamé y de una joya para descubrir que son los esteros de Liberá. No hay otra forma de llegar a la Mansión de Invierno que navegando por el Paraná. Este misterio correntino está a unos 20 kilómetros al sur de la ciudad de Empedrado. La lancha va cortando el lomo del río y yo voy mirando la orilla verde hasta que aparecen las barrancas. Lo que vengo a ver fue un sueño fugaz. Tal vez una idea alocada, tal vez un negocio sin sentido, o tal vez el fruto de la arrogancia que caracterizó a la clase dirigente, a los políticos, empresarios y terratenientes de principios del siglo XX. El caso es que unos socios de la élite porteña, donde claro no faltaban los apellidos de peso como Pedro Luro, pionero de los emprendedores del turismo y creador del ocio en Mar del Plata, y bueno, los Roca y Félix Uriburu, el general que después sería presidente, y había, claro, otros nombres como Alvear, Unzué, y siguen las firmas. Todos ellos se propusieron hacer una ciudad de invierno aquí mismo, en medio de la selva. Esto ocurrió en 1910. Ya hablaré cómo era eso de una ciudad de invierno, pero ahora estamos llegando con el lanchero y el guía hasta lo que queda de aquel proyecto, el Hotel Casino, que quería parecerse al de Montecarlo. Un sueño para la clase alta que fue lo primero que se inauguró de esa imaginaria ciudad de invierno. Bueno, hay que trepar el barranco para verlo y después internarse con cuidado mirando hacia abajo
en la selva que se derrama sobre la orilla. Y después sí, lo vemos. Mejor dicho, vemos las ruinas ya mortalmente abrasadas por la selva. Apenas se ven las escaleras que llevaban a lo que algunos llamaron el Hotel Continental y otros, los más, la Mansión de Invierno. Por suerte, tengo a Félix Prieto a mi lado para ordenar mis pensamientos. Fue construido para la sociedad de Buenos Aires, porque como en su momento... La sociedad con plata. Por supuesto, obvio, sí. En su momento, Pedro Luro y Peralta Ramos compraron los médanos de Mar del Plata y hicieron lo que es el Paseo de la Brístol y todo, y claro, bautizaron como la Perla del Atlántico. Era una estación de verano, le faltaba una estación invernal. Y como los grandes terratenientes de Buenos Aires, ¿qué hacían? Iban al norte, la mayoría tenían estancia en el Paraguay, entonces pasaban su invierno en el Paraguay. Entonces esta sociedad de Pedro Luro y Gregorio de la Ferrer, el famoso escritor. Hagamos una más cerca de Buenos Aires. Exactamente, para que las divisas no se vayan al exterior y queden en la Argentina. Entonces ahí tienen la mejor idea de contratar a un científico, a un investigador que haga una tabla de comparaciones de temperaturas media anuales más famosas de Europa. Y le colocaban a Málaga, a San Remo, Niza, El Cairo, donde las temperaturas media anuales eran de 16 grados. Entonces buscaron esa temperatura adecuada para la construcción y descubrieron que la única que tenía al norte de Argentina era Corrientes, más precisamente en el pueblo de Empedrado. Ahí tenía la temperatura media anual de 16 grados, lo que ellos buscaban. Entonces ahí se vieron la posibilidad de compraron los terrenos. Sí, lo hicieron, pero ¿qué pretendían hacer? ¿Cómo lo iban a llamar? Era una ciudad, era el primer hotel de Sudamérica y estaba pensado para el flujo internacional. Frente al río Paraná. Exactamente. Así como el Mar del Plata era la perla del Atlántico. Acá era la perla del Paraná, la ¿sí? estación de invierno. Claro, porque esto también se le llamaba Mansión de Invierno. Claro, porque la ciudad se llamaba Ciudad de Invierno y el hotel propiamente se llamaba Hotel Continental, que era el primero en Sudamérica. Trajeron todos los mueblajes de Europa, trajeron la cristalería de Murano, la galería toda de vitró con grisalla pintada, sí, con trillas de madera de cedro. Bueno, ¿cuándo fue inaugurado el hotel? Eso fue inaugurado el 29 de junio de 1913. Como correspondía, abrió sus puertas en pleno invierno. De toda la ciudad que iba a rodear al hotel, de la llamada Ciudad de Invierno, nunca llegó a hacerse nada porque la prioridad era inaugurar el hotel. Y así se hizo. Un hotel que tenía 4 pisos, 2 subsuelos, unidos al casino que estaba al frente por un largo pasillo cubierto de vitró que reflejaban luces coloreadas en su interior. Había una cúpula de bronce emplazada sobre la sala mayor. El hotel abrió con una velada de gala y la orquesta sinfónica del maestro Eneas Berardini, según se lee en los libros de historia, animó el baile hasta el amanecer. Estuvo el gobernador de Corrientes, claro, y hablan las crónicas de visitas de gran renombre, invitados especiales, pero de marca mayor. Algunos arriesgan. Estuvo la famosa actriz francesa Sarah Bernhardt y hasta el príncipe de Gales, entre otros. El príncipe que parece haber estado en todos los lugares del país durante su visita a la Argentina. El Hotel Continental había nacido como un águila imperial. ¿Quién podría imaginar que su vuelo fuese corto, como el de un chingolo? Según los escritos y los historiadores, duró 3 meses. ¿Cómo 3 meses? 3 meses porque estaba pensado esto para el flujo internacional de Europa, para la gente de Europa, porque las invitaciones dice que llegaron hasta Marajá de la India. ¿En serio?
vio que la India tenía en ese momento como 800 Maharajas. Bueno, las invitaciones llegaron hasta Europa y llegaron hasta la India. Bueno, y lo que ellos pensaban era, la planificación de ellos era que vengan todo ese dinero que estaba del jet set de Europa, sí, claro, que vengan a anclarse acá en la Argentina. Sí. Porque en esa época la Argentina tiraba manteca a voltejo. Sí, bueno, pero ¿y qué pasó? ¿2 meses, 3 meses? Bueno, empezó la Primera Guerra Mundial. Usted no se acuerda que en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Uy, qué mala Entonces, suerte. ¿qué pasa? Se corta el tráfico. Sí. Todo se deja No viene sin nadie. efecto, por supuesto. Y al quedarse sin el ingreso económico, dejan esto abandonado, Sí. y mueren los primeros accionistas, que era Gregorio de la Ferrer y con Gordi Viola, que era el presidente. Y al morir, los principales accionistas Quedó la nada. quedan a nada. Solo 3 meses. En la vida de un hotel apenas un relumbre, un fogonazo en la noche más oscura. La mansión de invierno perdió la batalla contra la naturaleza. Eso está claro. Las raíces de los árboles, como garras, se han apoderado de las ruinas hasta hacer irreconocibles los salones, los ventanales, las escaleras imperiales. Muchos proyectos faraónicos argentinos, la verdad, se interrumpieron cuando irrumpió la Primera Guerra Mundial, porque no hubo forma de continuar con los insumos que venían todos de Europa. No hubo manera de salvar al hotel más lujoso de la Argentina para su época. Fue como el Titanic, que naufragó en su primer viaje. Esto después empiezan el saqueo, es decir, la gente viene y saquea, Claro, porque veían que los objetos que había eran de estimada lujo. Sí, claro. Entonces empiezan a llevar, porque todas las cosas trajeron de Europa. Habían hecho canalizar el río para que vengan los fletes, es decir, contratados especialmente de París, trayendo todo lo que no había acá en la Argentina. Entonces, queda la construcción y empiezan a rematar lo que queda. Claro. Entonces, lo primero que se remata son las vajillas, las cubeterías de plata, las arañas. Ahí le compra el Bristol de Mar del Plata, todo lo que es la cubetería de plata, Ay, sí, claro, las arañas. Y dice que las arañas tenían una aleación de oro para que no tuviera que estar puliendo a cada momento. Ah, debe Entonces, tener muchos secretos este hotel, ¿no? Debe ser, sí. En que poco sí. tiempo. Claro, claro. Y debe tener sus fantasmas o sus duendes. Claro, porque esta es la famosa galería de los suicidas. ¿Cómo? La galería de los suicidas. ¿Esto donde estamos? Exactamente. ¿Y qué pasaba? ¿Se mataba? Porque generalmente cuando él venía alguien y perdía todo lo que había apostado, y Claro, se el quedaban casino, en la claro. ruina, ¿qué hacía? Se pegaba, lo único camino que tenía era suicidarse, entonces se mataban, se pegaban un tiro. ¿Acá? Exactamente. O por sea, eso- estamos en un lugar con fantasmas. acá. Exacto, por supuesto. Está muy cerca el río. Estaba, Exacto. estaba también en En su 1903. momento, cuando se empezó la construcción, el río, la ribera estaba a 200 metros de la construcción. Pero ¿y si está acá nomás el río? Claro, ¿Qué pasó? lo que pasa es que este es un río que es de sedimentación, es decir, Ah, va arrastrando. va arrastrando el sedimento y va cambiando el curso. El río va cambiando su curso, por eso es que constantemente se hace la canalización. Sí, hacen dragados. todo eso. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Va corriendo y al correr el río va tomando las barrancas y va Sí. llevando. Camino entre las ruinas. Es difícilmente reconocible la apariencia del Hotel Continental. Ya abandonado, después de funcionar solo 3 meses. Pasó a remate en 1922, unos años después. Y 20 años más tarde, o sea, en 1942, aparece un misterio que perdura hasta hoy, porque, a ver, alguna base verosímil tiene. En concreto, algunas versiones dicen que la mansión de invierno fue ocupada como base por espías alemanes durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que mantenían contacto con Asunción y con Buenos Aires. Dicen que ellos alertaban sobre la salida de barcos cargueros de uno y otro lado con trigo y maíz y carne con destino a Inglaterra, y que eran esperados en alta mar por los temibles lobos grises. Los lobos grises
eran los submarinos alemanes famosos por destruir la cadena de abastecimiento que se había establecido entre América y Europa. Ahora pasó mucho tiempo, claro, pero en la década de 1940, Buenos Aires, sobre todo, era un verdadero aguantadero de agentes secretos de uno y de otro bando. Y cuentan que, enterado el servicio secreto inglés de esta base secreta que avisaba cuando salían los barcos para que los submarinos los torpedearan, la hicieron dinamitar, con lo cual del hotel no queda casi nada. Está tal como lo vemos hoy. Digo casi porque después, años más tarde, la naturaleza fue terminando el proceso de destrucción. Hoy, las continuas crecidas del Paraná le quitaron 200 metros que separaban el hotel de la orilla. Y hasta hay balcones de la mansión de invierno que cuelgan prácticamente del barranco y algún día ya no van a estar. Además de los árboles que han hecho un paraguas lúgubre sobre las ruinas, se escuchan sonidos propios de la fauna que está oculta en la espesura. Y otros ejemplares están y son más inquietantes porque ni siquiera emiten sonidos. Bueno, ¿y ahora? Eso es un pájaro, es una urraca. Urraca. Sí. Bueno, hay ruido por todos lados. Sí, digo, no, estamos dentro de una selva. Sí, pero esto es como de noche te quiero ver acá. Sí, ¿no? Hay que tener coraje para estar. Yo siempre estoy mirando lo que piso, por las dudas. Como es obvio, de la ciudad de invierno solo quedaron los planos. Había un ingeniero de apellido Virasoro encargado de la construcción y el paisajista Charles Taís era el que se ocuparía de los jardines. Y después, con los años, brotaron los enigmas, los misterios, las leyendas en torno del Hotel Continental. Esta suerte de templo encubierto guarda esos secretos. Dicen que en la construcción murieron decenas de obreros por accidentes, que en solo 3 meses de funcionamiento hubo 3 suicidas después de dejar prácticamente fortunas allí en la ruleta. Los nazis, como ya dije, también forman parte de estos enigmas, y la leyenda del fantasma, el de un hombre desnudo supuestamente que se aparece por las noches, visible cuando lo baña la luz de la luna. Y el marajá, exótico personaje asiático de turbante con una gema valiosísima en la frente, que llegó al hotel los primeros días después de inaugurado con su harén, con todas sus mujeres, al estilo asiático, y las arañas espectaculares que ahora están en la Catedral de Mar del Plata, una, y otra en el Casino Central de Mar del Plata. Todo eso y más. Pero es un sitio muerto, que uno imagina como las pirámides egipcias. Lleva más tiempo en el descanso eterno que en su corta vida. Bueno, y esto quedó así después que lo detonó esta persona para vender el hierro. Exactamente. Y ahora resultó en ruinas. Es decir, y los árboles lo fue envolviendo como podemos ver los higuerones, que fueron las raíces de los higuerones que van tomando, se van acá, claro. Exactamente, y va creciendo arriba, va creciendo, generalmente crecen arriba. Generalmente esta planta que hace una simbiosis con otra planta que sube arriba de los árboles, crece en los troncos y después va tomando y va creciendo sobre ella. Sí. Lo que hace ahora, toma las ruinas como para asirse y va a crecer arriba. Sí, y vos sos de Empedrado, ¿cierto? Exactamente, sí. ¿Y cómo lo seguís llamando a esto? Y esta es la perla del Paraná. Fueron ellos los primeros que lo bautizaron y todavía se lo conoce como la perla del Paraná. Por aquel poco tiempo de esplendor que tuvo cuando venían, ¿llegaron a medirlo?
marajás y eso. Pero por supuesto, sí, la invitación llegaron ahí, así que imagínense todo lo que habrá venido con su séquito. En esa época cuentan la historia de que venían las mujeres hasta con los anillos por los dedos de los pies. Generalmente las Anillos mujeres vienen con los zarí y con los anillos en los dedos. en los dedos de los pies. Exactamente. Bueno, la verdad, Estamos. debe haber sido muy lujoso esto, Por ¿no? supuesto, sí. Imagínense ese Mirá, trabajo todo. mirá la escalera. Exacto. Esto es la galería. Estamos. Mire cómo lo ha tomado toda la selva hoy en día. ¿Qué son estos árboles? Son árboles nativos, sí. No sé específicamente los nombres. Bueno, higuerones, ¿no? Sí, algunos, lo que tienen raíz que van tomando las ruinas son higuerones. Ellos son los dueños ahora. Exactamente, ellos hicieron posesión de este lugar. Y los fantasmas, sí. Por supuesto, como siempre. En cada ruina siempre hay fantasmas. El sol filtraba los últimos rayos entre los altos cipreses. Me paré al costado del barranco y pensé que dentro de unos años ya no habría rastros del hotel que pudo ser el más famoso y lujoso del país. Y el Paraná, según veo, es un río voraz que va comiendo sus propias orillas. Y navegando hacia Empedrado, en el regreso, la caída del sol se aceleró y se fue haciendo de noche rápidamente. Todo se parecía a las sombras que se abatieron como una maldición sobre la mansión de invierno de un día para otro. Ah, si uno pudiera conocer los límites de los esteros de Liberá. Pero no, es una tarea imposible. Las aguas guardan sus secretos en lo profundo, fuera de mi radio de acción. Porque es enorme este estanque de agua, lo sé. Y seguramente también lo sabe un hijo de esta tierra como Juancito Aguirre, que nos lleva en su canoa. Él nació en Concepción, un pueblo de las orillas que recuperó su antiguo nombre. Ahora se llama Concepción del Yaguareté Corá. Si lo traducimos al guaraní significa Yaguareté Corá, corral de tigres, y alude a quien era amo y señor de estos dominios, el Yaguareté. Un caballo de tiro arrastra la canoa. Esta es una práctica ancestral, hay que aclararlo. No es maltrato animal, es la forma que se usa todavía hoy en los esteros. Es la forma de mover el ganado, de cruzar el arroyo, de trasladarse. A veces con caballitos, a veces haciendo avanzar la canoa con una caña larga llamada botador. Juancito trabaja en la fundación que produjo un verdadero giro en la vida correntina de los esteros. Basta de caza furtiva, basta de no cuidar los recursos turísticos que le asegurarán a la provincia muchísimos años de prosperidad, el día que terminen de acordar que allí está la gallina de los huevos de oro, y el día que Argentina toda sea consciente de que hay que proteger a la fauna, porque no se puede jugar con lo que no tiene recambio. Douglas Tompkins llegó a Corrientes, un norteamericano filántropo, con la idea de restituir como emblema al yaguareté, un felino que estaba extinguido desde 1960. Antiguamente, para que todos se den una idea,
La historia cuenta que el yaguareté se podía ver hasta en la provincia de Río Negro. Fue una tarea titánica la de reintroducir al yaguareté, que solo se podía lograr con inteligencia, sensibilidad y, por supuesto, mucho, pero muchísimo dinero invertido. Yo, por ejemplo, estuve cuando Tompkins y los suyos llevaron a Tobuna, la primera hembra yaguareté, para ver si podía tener cría. Cuando Tobuna llegó a los esteros, los pueblos de los alrededores estaban de fiesta. Pero no pudo ser. Tobuna había tenido cría 5 veces, pero ya estaba muy viejita. Pero después sí vinieron otras y el esfuerzo al final dio resultado. Hoy hay 7 pequeños yaguaretés libres en los esteros de Liberá, que pudieron verse con las cámaras trampa que pusieron los científicos que controlan todo el proceso de reproducción, el nacimiento y las primeras etapas antes de la liberación total de los animales. Bueno, Juancito, que ya es un vaquiano, él sabe leer, ¿cómo decirlo? Sabe leer los mapas imaginarios que hay en el agua, sabe leer rutas en el agua. Y entonces él nos va guiando. En los esteros, uno para llegar a algún lado seco, alguna tierra alta donde se puede vivir, hacer ranchos, tener ganado, hay que andar en canoa con caballos o con botadores y después emprender caminatas. Paciencia. Lo que parece una incomodidad es una hermosa aventura con la posibilidad de encontrarse con animales que uno ni imagina. El caballo cumple un rol muy importante porque, como ustedes lo verán, es fundamental, sobre todo un medio de transporte más acá en la zona, ¿no? Sí. Claro, porque así es como los pobladores se transportaban desde siempre, ¿no? Claro, sí, y de hecho siguen en la actualidad usando ese sistema de transporte, es su medio de moverse. Claro, y el botador, que es como si fuera un remo, un palo largo, que apoyan en el fondo. Una caña larga, nosotros lo denominamos acá tacuara, y eso es fundamental para dirigirle el bote, la embarcación, ¿sí? La función, se mueve como un timón. Claro, la función que cumple el botador es para dirigir la embarcación, ¿sí? Claro, avanzar, sí. toma avanzar, impulso también, parar, ¿no? dirigir, sí, y dar dirección a la embarcación sobre todo, ¿sí? Porque depende cómo vos pongas el botador, gira para un lado o para otro, sí. ¿no? Exactamente, esa es la función principal del botador. Ahí está. Y vos hablás con la gente acá, ¿no? Claro, yo lo que hago visita diaria, digamos, a pobladores, comunicándole, como le dije anteriormente, sobre los proyectos que está llevando a cabo la fundación, los proyectos de reintroducción de especies, para mantenerle al tanto con la especie que estamos trabajando. Por ejemplo, con el yaguareté lo muestro los puntos, las ubicaciones, los movimientos que están realizando los bichos, el sistema de monitoreo que se le da, cómo se está adaptando al ambiente y demás. Juan y otros gauchos correntinos, de esos que calzan en pata los estribos porque son gente curtida y lo hacen desde siempre, llegan a estos refugios y en pocos minutos se las ingenian para convertirse en eficaces anfitriones, cocineros de ocasión, preparando una merienda con tortas fritas. Y entre ellos hablan en guaraní. Porque eso tienen los correntinos, un mundo secreto que proviene desde el fondo de la historia y que lo ejercitan, y está bien que así sea, es su identidad, lo distintivo, y está bien que lo cuiden, o en todo caso, que lo recuperen. Veo que muchos hablan de guaraní, ¿eh? De verdad, sí, la mayoría de acá, de hecho yo también primero aprendí a hablar en guaraní y después en castellano. Primero aprendiste a hablar Sí. en guaraní. Sí. Claro, es una zona de gran difusión del idioma, de la lengua guaraní, ¿no? Claro, sí, se difunde mucho, sí. ¿Y vos lo aprendiste? ¿Quién te Y lo enseñó? aprendí de mi abuelo, escuchándolo. Nací en un campo, me crié, hice toda la primaria en una escuela rural
Ajá. Veníamos a caballo, de hecho, con mi hermano, nos levantábamos muy temprano, a las 6 de la mañana. ¿Y a qué hora llegaban a la Y escuela? a las 2 horas teníamos, para las 8 teníamos que estar, para las 8 teníamos que estar porque 8 y media arrancaban las clases. Así que ¿Y teníamos después tenía que volver a casa? Claro, volver a casa. ¿Otras 2 horas? Sí, otras 2 horitas, sí. Era Con una todo. gana de comer torta frita, ¿no? ¿Eh? Sí, Ya veo que estaba haciendo, ¿sabés hacer torta frita vos, no? hacemos. Todo el mundo sabe hacer torta frita acá, ¿no? Sí, sí. El turismo funciona, digamos, para mucha gente, ¿no? Porque en el propio pueblo también, ¿no? Claro, claro. El turismo, hay mucha gente, muchísima gente que se benefician directa e indirectamente del turismo, ¿sí? Brinda un mayor bienestar a la comunidad, da muchas posibilidades, sobre todo a la gente joven, para que queden, para que hagan su emprendimiento en el lugar donde están, ¿sí? Claro. Estamos en uno de los refugios construidos al viejo estilo, donde reciben a los turistas ávidos de conocer historias de los esteros y de la fauna exótica que allí vive. La parte del techo es de pasto colorado, paja colorada, lo decimos acá, sacado acá de la zona también. Las paredes, que nosotros lo llamamos quincha, están construidos por junco, Con junco. y caña, ¿sí? Sí. Sí. Y todo hecho por mano de obra locales, ¿sí? Y los tirantes son tacuara, ¿no? Sí, son tacuaras, sí. Mirá vos. O sea, todo aprovechan todo lo que le da el estero. Claro, claro, es verdad. Sí. Y lo hicieron en lindo lugar, porque mirá el timbó ese que tenés Ah, ahí, ¿eh? sí, sí, es hermoso, sí. Ese es más viejo que vos, ¿no? Según la gente local dice que aproximadamente tiene alrededor de 50 años. Ah, mirá vos. Bonito árbol, ¿no? Sí, muy hermoso, sí. Es un árbol nativo también de la zona, ¿sí? Dicen que se subían a la parte más alta del árbol, ¿no? Claro, sí. Sí, Para ver a los... sí. Eso usamos como mirador, digamos. A veces trepo ahí y veo todo el paraje, todo el paraje Carambola. Ah, claro, es como una... Claro. Como una torre. Sí, ¿no? sí. En el regreso a nuestro alojamiento desandamos el camino. Los yacarés aprovecharon la tarde soleada para entibiar su cuerpo. Uno los puede ver allí al costado del sendero donde se forman charcos y en los embalsados del estero. Tienen el agua cerca para escapar rápido por si fuera necesario y son veloces, ¿eh? Parece, eso sí, que están petrificados. Un atardecer violento y ardiente de colores nos acompaña en el regreso. Nos vemos muy chiquitos en la inmensidad. Y también aquella noche me invitaron a comer un plato típico que se puso a preparar el Saúl Aguirre, el de la red de los cocineros de Liberá, ahí en Concepción del Yaguareté, Corá. Él llegó de campo adentro, habla el guaraní a la perfección y desde los 10 años empezó a ayudar a su madre en la cocina, por eso sabe tanto. Tiene desde entonces la receta secreta de un plato típico de pronunciación guaraní, algo así como mbaipí, no sé si lo pronuncio bien, pero que es muy parecido a la polenta. Yo fui siguiendo la preparación paso a paso. Los ingredientes que lleva el mbaipú, para el guisado tenemos cebolla, ajo y morrón, carne. El mbaipú también podemos hacer de pollo y de chorizo. Ajá. ¿Sí? En este caso lo vamos a hacer de carne, esto es cuadril. Carne de cuadril. ¿Sí? Entonces cebolla, ajo, morrón y carne para el guisado. Sí. Después nosotros acá en la zona utilizamos una harina de maíz casera para hacer la polenta. Si en este caso el maipú hacemos una harina de maíz casera que hace un productor de acá de la zona. Porque el objetivo de nuestro emprendimiento y bueno de la red de cocineros Liberá, primero revalorizar la gastronomía regional y segundo a los productores locales. Para nosotros es sumamente importante
trabajar con productos locales. Bueno, ¿y esta comida es tradicional, se utiliza para ocasiones especiales o es de regularmente de casi todas las semanas? Ya esta es una comida ancestral que antes la gente en el campo lo cocinaba y mucha estancia todavía en nuestra zona lo utiliza como desayuno esta comida. ¿Por qué? Porque una comida tiene mucha caloría y la gente del campo hace trabajo muy pesado, claro, ¿sí? Durante el día. Entonces la única comida que le mantiene sin hambre durante toda la mañana es justamente el maipú. Y nosotros acá en nuestra casa comemos 3 o 4 veces en la semana esta comida. Sí, o sea que es cotidiano para nosotros. Más en invierno, ¿no? Y más en el invierno, sí, Claro. sí. Y bueno, Más en el vamos a invierno. comer. Esta noche no necesito calefacción, entonces. No, esta noche no necesitamos calefacción. Saúl controla la cocción del alimento en una gran olla, con gran serenidad y seriedad. No por nada integra la red de cocineros de Liberá, que se ha puesto de moda. Lo veo bien eso, ¿eh? Muy bien, ¿quiere probar cómo está de sal? A ver. ¿Quiere dar su punto de vista? Bueno, no va a importar mucho mi punto de vista, me imagino, pero en todo caso, que yo veo como la ebullición y ya me gusta. Perfecto. Y después de la apetitosa comida, bien pulsuda, eso hace levantar la temperatura. Me regalaron un espectáculo privado. Apareció un cantor bien afinado y una pareja de esas que le sacan chispas al piso, entramados ambos en el vaivén del chamamé. A la mañana siguiente me encontré con Dayana Mancilla en el casco de la estancia del tránsito. Si uno quiere descansar del mundanal ruido, este es el ámbito apropiado. En solo minutos vi un cuervo, un búho blanco y un cardenal. Ahí nomás, al costadito de donde estábamos con Dayana. Ella también es parte del sueño de ese norteamericano llamado Tompkins, que ya murió y que se la pasó comprando estancias a orillas de Liberá para después regalárselas al Estado argentino, a cambio, por supuesto, de que hicieran un parque nacional en el Liberá. Soñaba con la creación del parque más grande de Argentina, el área protegida más grande de Argentina. Soñaba con la vuelta del yaguareté y de las especies que se habían desaparecido de nuestro ecosistema. Soñaba con un ecosistema completo y funcional, y también soñaba con economías locales vinculadas al desarrollo turístico o al ecoturismo en función de ese ecosistema completo. ¿Y por partes de todos esos sueños se cumplieron la mayoría? Sí. O sea, ¿volvió el yaguareté? Volvió el yaguareté. Se siente la vuelta del yaguareté. El Parque Nacional Liberá se creó en diciembre de 2018. Se unió al existente Parque Provincial Liberá y hoy nos encanta hablar del Gran Parque Liberá, que es como nuestro sueño cumplido. La vuelta del yaguareté también parecía, a veces no nos animábamos a pensar en una fecha, y de repente cuando llegó enero de 2021 no podíamos creer que una madrugada a las 3 de la mañana veíamos a la madre con sus 2 cachorras cruzar por fin ese gran corral de 30 hectáreas y ya estaban acá. Claro, y con las cámaras trampa, eso lo veían, ¿no? Exactamente, y el centro de monitoreo, que está a 4 kilómetros, está ahí con todo el equipo expectante. Claro, porque para que la gente entienda, el hombre no debe estar cerca de ellos, ¿no? No, exactamente. Para que crezcan en total libertad. Exacto. Bueno, ¿y en qué estado se encuentra hoy la Fundación trabajando acá en el Liberá? El trabajo es completamente interdisciplinario, es decir, somos un equipo realmente diverso y trabajamos en distintos proyectos
Por un lado, con respecto a la reintroducción de especies extintas en Iberá, nos encontramos trabajando en el regreso del yaguareté, en el regreso de la nutria gigante a las aguas. Nos encontramos ya monitoreando el primer proyecto de reintroducción de especies, que fue el de los hormigueros. El venado de las pampas también está de regreso. El Iberá es un festival de fauna. Hay de todo. En un solo día, con un poco de suerte, y depende de la estación del año, el observador se puede encontrar con el águila coronada, con caranchos, por supuesto, con cardenales rojos y amarillos, con el enorme jabirú, que es una de las aves más grandes del mundo, con el bellísimo tordo amarillo, o con un ñandú, por ejemplo, recortado en el atardecer. Y por supuesto hay carpinchos a patadas, ciervos de los pantanos y monos carayás y zorritos. Eso sin contar los animales que viven, cazan o frecuentan arriba de los embalsados, esas islas flotantes que tienen una vida extraordinaria y que apenas se mueven, pero que no son tierra firme, son un entramado vegetal. Pero los animales están a la vista del ser humano común porque hubo un trabajo previo de cuidado, de enseñanzas, de recuperación de culturas perdidas y de recuperación del trabajo local y de las economías zonales. El cambio cultural llegó a tiempo en los esteros. Completamente, sí. Sí. Quizás hace 50 años atrás, un poco más, y como quizás hasta hace 40 años atrás, para los pobladores locales de Iberá, el estero era la fuente de cueros, de artículos también vinculados a la fauna silvestre, y la economía de sustento que les brindaba el estero era vender esos cueros. Y a veces ni venderlos. Cazar yacarés, Sí, y canjearlos por mercaderías. Claro. Ni siquiera a veces era un valor, digamos, que les permitía tener una buena calidad de vida, sino solamente subsistir. Claro. Y después el típico mariscador del estero, que era el que se adentraba con su canoa días, semanas, buscando... Cazando, exacto. Sí. Y eso pudo ser cambiado, ¿no? Eso pudo ser cambiado. Hoy la canoa pasó de ser el medio de transporte para ir a cazar. Hoy es el medio de transporte para pasear visitantes. Claro. Digamos, cambió completamente su estructura económica a nivel familiar, entonces necesitamos que ese yacaré y que ese carpincho y que esas aves estén ahí, porque a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida de ese animal, se entendió, lograron, digamos, comprender que vale más tenerlo ahí vivo, ¿no?, que en un cuero, y tenemos que lograr que esa experiencia del pasajero también, digamos, pueda visualizar toda la fauna que habita en el Iberá. Y para los observadores de aves, o incluso para el observador amateur, sí, Iberá es un paraíso de aves. Uh-huh. Con una gran variedad, estamos alrededor de las 365 o más especies. Dayana es técnica en turismo rural y le costó mucho llegar al proyecto de Tompkins con el que soñaba, que empezó hace unos 22 años en el Iberá. A ella, cuando vio lo que tenía enfrente, le dio cierta vergüenza no haber conocido ese tesoro que tienen los correntinos mucho antes, porque todavía hay muchos que no lo conocen y lo tienen ahí. Pero el dicho es válido para todas las provincias y para la capital federal. A veces, casa de herrero, como se dice, cuchillo de palo. Para mí, Iberá, muchas veces, yo creo que... Muchas veces te has puesto a pensar. Sí, muchas veces. Iberá a mí me sigue maravillando, pero a mí me gusta pensar que quizás en Iberá estamos haciendo historia. Quizás en 40 años, cuando
Yo pienso que ya la crisis ambiental nos está poniendo a muchos a pensar casi la mayoría de los actos que hacemos, cómo consumimos, cómo vivimos. Y yo creo que en unos años yo ya me siento orgullosa del trabajo que hago y de la vida que llevo acá, pero creo que estamos haciendo historia en Iberá. Con Dayana como guía nos volvimos a internar en los arroyos con la fórmula acostumbrada. El caballito que tira de la canoa, la lancha por el curso limpio de los arroyos y luego una caminata para conocer a Epifanio Sotelo y sus hijas, Lucía y Perla. Todos colaboran con un hotel de turismo rural que tiene 5 dormitorios, baños, quincho, parrillero y un puesto con corrales para cuidar animales. Gaucho correntino como Epifanio puede ser que anden habiendo, pero ninguno como él para la cocción de un cordero que nuestro grupo todavía recuerda a la distancia. Ese almuerzo estuvo inolvidable. Después, Epifanio contó que antes todo esto que vemos hasta donde nos da la vista y mucho más allá era pura caza y pesca, y trueques, venta de cueros, esa práctica. Otros tiempos, claro. Antes vivíamos del ganado, ganadería y también de la caza, se cazaba. Claro. En ese tiempo. Eso es lo que cambió, ¿no? Eso es lo que cambió, sí. Y eso cambió. Los pueblitos ahora que están alrededor del no, estero. Ya están todos dedicados al turismo, ya no se hace ese trabajo que se hacía antes, sí, algunos lugares como acá, nosotros seguimos con la ganadería. Sí. Yo, gracias a Dios, tuve la oportunidad de que me dieron, que soy guardaparque, entré con la provincia como guardaparque. ¿Sos guardaparque? Sí. Ah, entonces los esteros lo conoces así como sí, la palma de la mano. O sea que digamos, en cada paraje hay un guardaparque vaqueano, le dicen, porque conoce los esteros, conoce la gente de la zona, y tuve esa suerte que me tocó a mí. Bien. Gracias a Dios, y tengo ese trabajo y conozco bastante los esteros. Y sos buena asadora, ¿eh? También. También, gracias. Eso es indudable. Gracias. Sí, y las chicas que están viviendo acá también. Sí, en Concepción vivimos. Sí, me gustaría mucho trabajar acá, no irme de mi lugar de origen, sería ir a otro lado, buscar... ¿Son nacidas donde Yaguareté Corá? Sí. Ajá. Y por eso me gustaría seguir trabajando acá y no salir de mi pueblo para buscar trabajo a otro lado. Epifanio es el último exponente de otra forma de vivir en los esteros. No tuve la oportunidad que tienen ellos de estudiar y nosotros de chiquitos somos varios hermanos, pero éramos pobres, digamos, teníamos que de 8 o 9 años ya empezar a trabajar. Chacra, los ganados, y después más grande ya la única actividad era la casa, digamos, en la zona, que por todos lados fue en los pueblos chicos, fue eso. Claro, Yaguareté. Todo Ituzaingó, Galarza, Cambretá, todo lo que está alrededor de San Miguel. Claro. Todos los alrededores. Carpincho, Yacaré, Carpincho, eso, ¿no? Yacaré, Lobito, todo en ese tiempo, y ahora después con el cuidado de la fauna, el turismo, eso fueron cambiando. Cuando me fui del quincho y del refugio de Epifanio intenté darme una idea de la majestuosidad del lugar. Son 15.000 kilómetros cuadrados de superficie. Uno tiene que pensar que la capital federal tiene 200 kilómetros cuadrados. Miren si será grande el estero de Iberá. Es el segundo humedal más grande del mundo, la mayor reserva de agua dulce del planeta después de Pantanal, que está en Brasil. A simple vista el paisaje de Iberá nos llama la atención porque su aparente chatura no nos muestra demasiado. Solo el vuelo de pájaro, subiéndose a un árbol o mirando con detenimiento las imágenes podemos notar que no todo es igual. Hay que enseñarle al ojo a percibir los tonos amarillos, los ocres y verdes para distinguir los límites entre los embalsados, los esteros, los bañados, los pajonales, los pastizales, las selvas en galería, los bosques secos y montes húmedos. Todo eso es distinto y está en el mismo lugar. El caso es que la cruzada por la reintroducción del yaguareté ha generado una especie de revolución en el Iberá.
¿Ayudó para esto el cambio generacional? Sí, claro. Entre la gente de 30 y 40 años que vive en las ciudades, el contacto con la naturaleza, la valoración de lo agreste, lo salvaje, ya es un valor que antes no existía. Y el Liberá representa la naturaleza y la cultura correntina en su forma más auténtica. Es el lugar donde podemos encontrar un pasado intacto y un futuro por descubrir con esa magia. Ellos le dicen payé, al embrujo, al hechizo. Dicen que Corrientes tiene payé. Con esa magia, digo, que se respira en los lugares no alcanzados aún por el crecimiento desmedido y sin planificar. Es el lugar donde el hombre del estero convive con el paisaje que le ha dado su forma de ser, el agua, el caballo, el botador. Y ellos, los hombres, como los esteros, tienen algo después de visitarlo. Tal vez sea finalmente lo que ellos llaman embrujo, hechizo, o al estilo correntino, guaranítico, payé.